Hoy vamos a continuar la enseñanza en nuestro centro de capacitación ministerial, el buen trato a las personas. Es muy importante que todo líder, toda persona que tiene a cargo y trabaja con personas, saber tratar a cada uno de ellos y poder conocerlos. El por qué tal vez una persona es una persona airada, tal vez porque el otro tal vez es déspota, porque la otra persona es más humilde. Nosotros tenemos que conocer porque cada persona tiene diferentes características, diferentes maneras de tratar o de comportarse o tener relaciones con sus autoridades. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 1, verso 28, ahí nos habla una de las razones por qué una persona tiene un mal carácter, y se refiere a las personas que no tienen a Dios en su corazón. Dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Miren lo que dice: maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y este libro de Romanos nos habla de varias características de comportamientos que se dan en el hombre o se dan en una mujer. Pero lo importante es que el Creador nos enseña de dónde proviene ese comportamiento o cómo se origina ese comportamiento. Y nos dice que muchas veces, no en todo momento, muchas veces se origina porque son personas que viven lejos de Dios, personas que no quieren saber nada de Dios. Y estas personas suelen tener estas características, estas acciones negativas. Entonces tú, líder, pastor, empresario profesional, cuando venga un cliente hacia usted, usted debe de entender. Usted no sabe cómo va a comportarse tal vez la persona, pero aquella actitud, si es negativa, ya sabes de dónde proviene, porque lo dice el Creador. Ahora, pero también la Biblia nos habla que no siempre se debe porque viven lejos de Dios. Hay carácter, hay maneras de ser, hay comportamientos de un hombre, de una mujer, que también proviene de otro lugar. Y la Biblia nos habla en Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21, nos dice ahí, dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Mira aquí: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y nos dice el Señor que estos comportamientos vienen de las obras de la carne. Es esta carne que muchas veces va a originar un comportamiento inadecuado, un comportamiento violento, un comportamiento de soberbia, de arrogancia. ¿De dónde viene? A veces viene de esta carne. Por ejemplo, a veces cuando una persona en la vida me ha tocado una persona con un carácter difícil, o viene renegando, viene amargado, viene airado, y de repente es creyente, a veces sucede, yo me pregunto y digo, de repente no ha dormido bien. Ojo aquí. De repente, si es casado, tiene varios meses que no tiene intimidad con su esposa. Cuando una persona no duerme bien, o de repente ha tenido una actividad sexual y deja de tener esa actividad sexual, comienza la persona a estar de mal humor, a estar con un mal carácter. ¿Pero por qué viene ese mal carácter? ¿Por el diablo? ¿Por el demonio? No. Es de esta carne que está originando esas cosas. Entonces uno siempre debe de entender y comprender a aquella persona. Entonces la Biblia nos habla y nos declara como Creador de dónde provienen todas aquellas cosas. Ahora vamos a tratar un punto importante: cómo lidiar. Ya sabemos el origen, ahora vamos a ver cómo lidiar con personas difíciles.
Y uno de los consejos en el liderazgo es que tú tienes que entender que no somos mejores que esas personas por naturaleza. Si tienes un cliente que es difícil, o tienes un grupo de amistad y hay un hermano que tiene un carácter, aleluya, que a veces uno quiere disciplinarlo o expulsarlo, ¿no? Un carácter difícil. Para poder lidiar con aquellas personas con estas características, primer paso, tú debes entender que por naturaleza tú no eres mejor que él. Es el primer punto. Tú no puedes creer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos tenemos una misma naturaleza. Y nos dice Efesios capítulo 2, 1 y 13, dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y lo que quiere decir que antiguamente usted también tenía ese mal carácter. ¿Por qué? Porque era algo natural en usted. Entonces, en una persona con un carácter difícil, y tal vez usted ha desarrollado su liderazgo, su madurez, y usted tiene un carácter compasivo, usted tiene que entender que antes que usted tenga el carácter que tiene, usted también fue como él. Y cuando tenemos ese concepto o tenemos esa perspectiva en nuestro interior, eso nos va a llevar a tener una buena relación y a saber lidiar con estas personas que a veces tienen un comportamiento inadecuado o un comportamiento violento. Dice la escritura en el libro de 1 de Juan capítulo 1 verso 8 y 9, ahí nos habla el Señor una gran verdad y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos en algún momento hemos tenido un mal carácter. Todos en algún momento hemos tenido una respuesta violenta hacia alguien. Y ahora que de repente ya usted ha pasado los años, ha liderado, no quiere decir que ese liderazgo que usted ha desarrollado, no quiere decir que lo vas a ver a la otra persona de otra manera. Ambos tenemos esa misma naturaleza. Punto 2, no devolver mal por mal, sino devolver mal con bien. No crea usted, querido hermano, amigo, empresario, profesional, si tienes un cliente que viene de mal humor, viene alterado, para lidiar con ellos, primer punto también, dice el Señor: no devuelvas mal con mal. En una oportunidad dijo un hombre sabio de la siguiente manera: cuando tú te pones a la defensiva hacia un cliente, tú has iniciado la guerra. El ponerte a la defensiva ante una persona con un mal carácter, entonces inicia la guerra entre tú y esa persona. Por eso el consejo bíblico dice: no te pongas a la defensiva. No le pagues mal por mal, mas antes págale mal con bien. Romanos capítulo 12, versos 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mira lo que dice el Señor: no te vengues, dice. No lo respondas de la misma manera, no lo ataques de la misma manera. No hagas eso, dice el Señor. Sino, dice el Señor, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice: yo te voy a hacer justicia. Si viene con un mal carácter y te ofende, te habla lisuras y te dice tantas cosas, no lo ofendas tampoco, porque tienes que entender que hay un Dios justo que va a poner justicia. Ahora, verso 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, mira lo que dice, si él viene así, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amigo empresario, a las personas que de repente no asisten a una iglesia, son escrituras del Creador que creó esta carne, que creó este cuerpo. Y Él tiene toda la autoridad para decirte cómo solucionar un problema. Y el consejo de Él dice: vence el mal con el bien.
A tu enemigo, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña de la siguiente manera: que si usted de repente tiene un cliente y viene de mal humor, viene de repente alterado o gritando, usted primeramente acérquese a él, no de la misma manera, sino de una manera más calmada, porque le estás haciendo el bien. Usted le: ¿cómo estás, caballero? Buenos días. Lo estábamos esperando. Sí, pero yo quiero que ética, el otro. No hay problema, yo estoy para atenderlo. ¿Puede tomar su asiento aquí, por favor? Por favor, ¿puede traerle un vaso de agua? Cuando respondemos a un ataque con la paz, a una persona con un mal carácter, con un comportamiento amable, ¿qué genera eso? Genera un cargo de conciencia. La persona va a decir: mira, yo vine gritando, mira cómo me atiende, y le va a dar vergüenza. Eso es lo que el Señor dice: amontonas ascuas de fuego. Por eso que a veces yo aconsejo en las familias, sobre todo aquellas personas o aquellos papás o mamás que tienen un hijo joven o una señorita, es muy importante que tú puedas amontonar ascuas de fuego. ¿Qué quiere decir ascuas de fuego? Un cargo de conciencia en la persona. Si mi hijo se portó mal y de repente usted sabe que el comportamiento es inadecuado, usted debe de ir y abrazarlo a su hijo en la noche. Hijito, te amo mucho. Y déle un beso a ese hijo. ¿Usted qué cree que va a pasar por la mente de ese niño? Hice esto, a mi mamá le dije esto, me comporté de esta manera, pero mira, viene, me abrazó y me besó. Eso le genera un remordimiento de conciencia, hijo. Y esa es la solución que el Señor da, porque así vas a vencer el mal, dice el Señor. Ese mal, esa mala actitud, ese mal carácter, esa forma de pensar, lo vas a vencer con el bien, dice el Señor. Por eso, amado hermano, pastor, a los empresarios, a los profesionales, somos iguales que todos los clientes. Y si alguien viene así, escuchemos y pongamos en práctica el consejo. Págale un bien, atendiéndole de la manera más amable, más educada. Invítele un vaso de agua, o un vaso de gaseosa, o un café. Porque recuerda, ese mal carácter solamente se vence haciendo el bien. Y vemos otros consejos más que el Señor nos da. Y vemos, por ejemplo, tercero, amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Mire, el Señor nos enseña que debemos de vencer el mal con el bien. Presta atención. Pero Dios es un maestro, pues. Él no te va a pedir algo que Él no hace. Si tú vas a vencer el mal con el bien, perfecto, yo te voy a dar el ejemplo, dice Dios. Y ahora Dios se pone como ejemplo. Mateo capítulo 5, versos 43 y 45. Mire lo que Dios hace con las personas injustas, con las personas que le ofenden a Dios a través de su pecado, porque el pecado es una ofensa. Tal vez a usted le ofendieron con una lisura, con un insulto. A Dios se le ofende con un pecado. ¿Y qué Dios hace con la persona que le ofende? Tiene también que hacerle un bien el Señor, porque Él aconseja eso. Entonces Él debe de vivir lo que enseña. Y vemos aquí Mateo 5, 43 y 45 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que ustedes escucharon. Ama a tu prójimo, pero al enemigo se aborrece. Pero luego viene Jesús y dice: pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Ya no lo aborrezcan, ámenlo, dice. Bendecid a los que maldicen, bendícelo. Haced el bien a los que os aborrecen. Oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Miren lo que dice aquí. Sigue diciendo: que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
El Señor nos enseña y dice, tienes que amar a tus enemigos. ¿Y cómo lo amo? Bendiciéndolos, invitándole algo, compartiendo algo. Y tienes que orar por aquellos que te persiguen, dice. Mira lo que dice el Señor. A estas personas que tienen carácter difíciles, tú tienes que hacer eso. ¿Y por qué tienes que hacer eso, Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Queridos hermanos, decir que soy hijo de Dios no solamente es con palabras, sino con hechos. Y cuando usted considera o ve a un verdadero hijo de Dios, aquel que ama a su enemigo, que ora por aquellos que le persiguen, que bendice por aquellos que le hacen daño. La persona que hace estas cosas, dice la Escritura, son hijos de Dios. Para que seáis hijos de Dios, dice el Señor. Entonces, el definir a una persona hijo de Dios va a ser, depende de las cosas que él haga contra su enemigo. Ahora, el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Y qué sigue diciendo? Que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Ojo aquí. Que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor te dice, hijo, yo bendigo a mis enemigos. ¿Acaso yo hago salir mi sol? ¿Acaso el sol que yo hago salir en la tierra, dice el Señor, solamente alumbra a los buenos? No, 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 no. Ese sol alumbra a los malos también. Porque a los malos hay que bendecirlos. Y Dios lo bendice con su sol. Y dice el Señor, yo también bendigo con mi lluvia. Y la lluvia yo lo hago salir. ¿Acaso solamente sale la lluvia para aquellas personas que me aman, aquellas personas que me hacen el bien? No, mi lluvia sale para aquel que me hace el bien, pero también para aquel que me hace un mal, para aquel que me ofende con su pecado. Yo le hago salir mi lluvia también. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Tú también tienes que aprender a bendecir a aquellos que te aman, que te hacen un bien. Y tienes que hacer salir tu luz sobre aquellos que también te dañan. ¿Y por qué tienes que salir tu luz sobre aquellos que te dañan? Porque así lo hace papá. Y si Dios lo hace así, es la mejor manera de cómo tratar a una persona que tiene un carácter difícil. La lluvia, nosotros sabemos, cae sobre la papa, sobre la lechuga, sobre el plátano, sobre la papaya. Pero esa lluvia que Dios manda también cae sobre la marihuana, cae también sobre la amapola, cae sobre todo esa lluvia. Con eso que nos está diciendo el Señor, que Él bendice a los buenos y bendice a los malos. Y nosotros como hijos de Dios vamos a bendecir a los buenos y vamos a bendecir también a los malos. ¿De qué manera? Con un buen carácter, con un trato amable, porque eso va a generar cargo de conciencia en cada uno de ellos. Es muy importante también, siempre nos dice la Escritura, que el bendecir a cada uno de ellos. Vamos al punto número 4. Ora para que obre los frutos del Espíritu Santo. Sin duda que esta parte es para aquellas personas que de repente asisten a una iglesia. Es muy importante que usted pueda orar para que el Espíritu Santo pueda los frutos obrar en usted y pueda tener dominio propio, pueda tener templanza, pueda tener bondad y estar preparado para atender a las personas. Ojo aquí, a las personas que tienen carácter difícil. Pero pastor, yo soy una persona que no va a la iglesia. Yo no asisto a una iglesia. Si un cristiano debe de orar para que tenga esos frutos, yo que no asisto a la iglesia, ¿cómo yo debería de hacer? Para ustedes la ciencia dice lo siguiente: tienes que dormir bien. Si eres casado, debes cumplir tu deber conyugal con tu esposa. Si eres un joven soltero, no guardes odio, amargura en tu corazón. Libérate de esas cosas, porque evitando esas cosas vas a tener un carácter apacible. Y cuarto consejo que da la ciencia a aquellas personas que de repente por el momento no asisten a una iglesia: es bueno siempre hacer ejercicio, es bueno siempre desestresarse, salir a correr, hacer algún ejercicio, porque eso te va a desestresar
y tu cuerpo todo va a estar tranquilo, dispuesto para poder atender a todo tipo de cliente. Una de las cosas que debemos nosotros de aprender es lo siguiente: después de Dios, lo más importante siempre son las personas. Si las personas no existieran pastores. Si no existieran las personas, no existieran empresas. Si no existieran las personas, no existieran negocios, no existieran profesionales, no existiría nada si no existieran las personas. Las personas son muy importantes para todos. Por lo tal, hay que tratarlos como debe de ser. ¿Por qué? Porque lo demanda el Señor y ellos son los que le dan vida a la profesión, al negocio o a las cosas que usted hace. Quinto, vamos a ver algunos consejos prácticos que dice la Biblia, y Salomón, un hombre de experiencia, comienza a ser claro y directo. Vemos el primer consejo en Proverbios capítulo 15, verso 1, dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cómo tú respondas? Vas a calmar a la persona. Yo sé que a veces es difícil, pero si viene alterado, alguien tiene que ponerle en su sitio. No. Acá tengo un problema, tengo un cliente alterado. Tengo que solucionar el problema. ¿Y cuál es la solución? Una respuesta amable, con cordura, con educación, con mucho respeto. De esa manera se calma la ira, dice el Señor. Y te lo dice el Creador, ojo. No te lo dice un coach, un psicólogo, no, te lo dice el Creador. Él sabe cómo solucionar esos problemas. Proverbios capítulo 12, verso 16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Una persona necia da riendas sueltas a su enojo, muestra su enojo enseguida, rápidamente muestra, dice el Señor, su enojo. Un necio nunca muestres tu enojo, porque de los cuales te considerarías un necio. Pero dice el Señor aquí en Proverbios algo muy importante: pero el prudente pasa por alto el insulto. A veces en la vida nos van a insultar, a veces en la vida nos van a poner apodos. Al Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo insultaban, lo vituperaban. Él sabía que esas cosas iban a pasar, pero el prudente pasa por alto. ¿Qué quiere decir? No escucha. No te pongas a razonar, no guardes los insultos, esas palabras no guardes en tu corazón, hijo. Sé prudente. En este corazón hay que guardar lo bueno. Si tú guardas un insulto, es como aceptar un virus o un veneno que poco a poco va a comenzar a germinar. No guardes. Como escuchaba en una oportunidad, hay mujeres que a veces se sienten heridas por las palabras que le dice su esposo, pero hay otras mujeres que el esposo también le insulta, pero no se siente herida. ¿Y cuál es la diferencia o la respuesta a esto? Es que tú como mujer decides qué palabras aceptas y qué palabras rechazas. Si me han insultado, paso por alto. ¿De qué sirve guardarlo? ¿Me ayudará en algo? No. Va a generar herida, amargura, odio, mal carácter en mí. Hay que sacar. Ese insulto es una basura que hay que sacar y hay que desecharlo. No guardes, no recibas esas cosas. ¿Por qué? Porque serás prudente. Y no solamente por prudencia, simplemente por amor a ti mismo. Debes saber almacenar las cosas que son correctas y las incorrectas, desecharlas. Es un consejo salomónico. Y nos dice también otro consejo Salomón, Proverbios capítulo 20, verso 3: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que inicie un pleito. Siempre trate de evitar la contienda. Y evitar la contienda muchas veces es cuando yo guardo silencio. Por eso Salomón en una oportunidad dijo: el sabio sabe callar. El sabio sabe guardar silencio. ¿Y sabe por qué calla el sabio? No calla el sabio porque, quiere darle la razón. No. Simplemente porque es lo bueno y saludable para él. Y uno debe aprender
a evitar la contienda. Y a veces para evitar la contienda hay que tener dominio propio. Y yo les aconsejo a las personas que de repente tengan mal carácter o tengan clientes muy complicados, y a veces hay trabajos de recepcionistas que solamente se encargan de atender ciertos problemas que sucedieron o reclamos y cosas de aquello, y a veces es complicado, y estas personas yo les aconsejo que desarrollen el dominio propio. El carácter tú lo controlas, tú lo dominas. Y el consejo, a veces voy a hacer un paréntesis a esta enseñanza y le voy a dar un consejo. Para tener un dominio propio es practicando. ¿De qué manera, pastor, me aconseja poder practicar un dominio propio? Por ejemplo, en un día haga un ayuno. No comas, no desayunes, tómate tu agua, no almuerces, ni tampoco cenes. Tómate pura agua. Este cuerpo te va a pedir comer, comer, comer. Tú domínalo. No vas a comer hoy. Te va el estómago a remorder. No vas a comer. ¿Qué estás haciendo? Ejercitando el dominio de que este cuerpo pide. Y al día siguiente desayuna, ya luego almuerza, luego cena. Pero al menos entrena de esta manera. Eso te va a ayudar ¿a qué? A ejercer un dominio propio, de tal manera que como tú no le has dado lugar a lo que esta carne te está pidiendo, cuando venga un cliente y usted está atendiendo y el cliente venga alterado, venga todo violento, usted va a agarrar, tu carne va a querer, pues te le pongo en su sitio, qué cosa, y tú vas a querer, pero como dominas tu carne, entonces usted va a poder decir: disculpe, caballero, por las incomodidades que le hemos ocasionado. Yo le voy a escuchar todos sus reclamos. Puede tomar asiento, le voy a atender. Una persona que diga eso es aquella que no da rienda suelta a su carne, que ha ejercitado el dominio propio. Y los cristianos aún tienen, considero yo, ventaja en dominio propio, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado poder y dominio propio. Y es muy importante desarrollar ese dominio propio para poder cumplir este consejo bíblico: evita las contiendas. Y evitar contienda simplemente es practicando el dominio propio. Tito capítulo 3 verso 9 dice: tiene un estímulo similar, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley. Mira lo que dice: evita, hermano, discusiones sobre la ley, evita pleito, evita esas cosas. Es el consejo de Dios. Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces es importante poner en práctica todos estos consejos, ojo aquí, para poder tener un buen trato hacia los clientes, hacia los hermanos tal vez de tu grupo de amistad, hacia los miembros de tu iglesia o hacia los trabajadores que son parte del equipo de tu trabajo. Hay que tener un buen trato, hay que tener un carácter amable como debe de ser. Ahora, las personas, para poder tratar correctamente, tienen que evitar ciertas amistades con gente violenta. Proverbios capítulo 22, versos 24 y 25 dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con iracundos, no seas que aprendas sus malas costumbres y tú caigas en la trampa. Ojo aquí. Habíamos hablado anteriormente acerca del dominio propio. El dominio propio, ¿qué hace? Que yo no dé riendas sueltas a mi carne, que yo no sea violento. Ahora, el Señor también dice: si tú no quieres ser violento, el Señor te aconseja: mira bien con quién te juntas. No te juntes con gente violenta, no te juntes con gente iracunda, porque vas a aprender sus malas costumbres. Y eso es algo muy importante que usted y yo, y todo líder, todo pastor, toda persona que está a cargo frente a una organización, debe saber bien tratar a sus clientes. No todo cliente va a ser amable con usted. No todo cliente de repente va a ser educado.
pero hay que estar prevenido. Si eres líder, eres tú quien debe de conquistar a ese cliente tratándolo bien. Otro de los consejos que el Señor habla, punto 7, es mostrar empatía por los demás. Mateo capítulo 7, verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tú quieres tener un equipo aguerrido, organizado, un equipo con un buen carácter, con un espíritu amable. Entonces dice el Señor: tú sea amable con ellos primero. Es una siembra y es una cosecha. Todo lo que tú quieres, de la manera que se comporten contigo, eres tú primero quien debe de comportarse con ellos. Y recuerda, hijo, esta palabra que quiero dejar en tu corazón: nunca te pongas a la defensiva, porque el día que lo hagas, habrás iniciado una guerra. Por eso dice Mateo capítulo 5, verso 19: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no solamente es hacer una confesión. Ser hijo de Dios es ser aquel que busca la paz, que trata bien a las personas. Una de las cosas que yo pongo y tengo como concepto en mi vida para siempre tratar bien y mejor a las personas es saber que cada uno de ellos es una creación de Dios. Y si Dios los creó, ellos merecen respeto. Ellos merecen mi buen carácter. Ellos merecen lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Y esa creación de Dios, si no existiera, no estaría yo hoy enseñando frente a cámaras. No sería yo pastor. No sería un profesional. Por eso, líder, entrénate, desarrolla tu dominio propio, pon en práctica estos consejos bíblicos. Ama a quien te aborrece, ora por aquellos que te persiguen, amontona ascuas de fuego, cargos de conciencia en tus clientes, que cuando ese cliente se vaya amargado, diga: pero ¿cómo lo pude tratar así? ¿Cómo no me pude controlar? Se sienta avergonzado, y esa vergüenza lo lleve a él a que se una con tu negocio, se una con el servicio que tú brindas, se una con el ministerio que tú tienes, que a veces no es difícil. Que Dios los ayude y tratemos a todas las personas, a todos, hombres, mujeres, aquellos que vienen a la iglesia y los que no vienen a la iglesia. Todos somos creación de Dios y por lo tal se merecen respeto y un buen trato amable. Que Dios me los bendiga.